Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita. Hay que apretar ese botón porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Estamos viendo aquí cómo está cómo va el proceso de la floración y decir que ya la floración ya se acabó, o sea, aquí por esta zona en Canarias. Justo acaba de terminar. Puede ser algún sitio un poco más frío que todavía tenga alguna flor. Pero yo tengo mis huertas de aguacate están en un sitio un poco frío. Y nada, aquí ya no queda ninguna flor. Ya no queda ninguna flor. Y ahí lo estamos viendo. Las panículas, el aguacate que cuajó. Decir que este año no. Yo personalmente no tengo muy buen cuajado. Esto se debe a varias cosas y principalmente se debe a ver, hay algunos árboles que sí, pero principalmente se debe pues al mal sistema de riego que tenía anteriormente, que más de la mitad de la finca pues ya se estaba notando ese problema, ¿no? Ese problema con el agua. Es que si, por muy bien que hagamos las cosas, si lo básico no lo tenemos, que es un buen riego, pues va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos en este vídeo. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono y en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera alguna consulta conmigo, algún problema, me podéis escribir por ahí. Intentaríamos resolver el problema. Me podéis escribir sin compromiso. Obviamente la consulta no sería gratuita, sería por un precio económico. Cualquier cosa me preguntáis al número de teléfono vía WhatsApp. Seguimos con el vídeo. Nada, decir que en este punto ya podemos empezar a hacer aplicaciones foliares, como ya hablé en otro vídeo. Ya podemos empezar a hacer aplicaciones con siempre en las dosis recomendadas. Acordémonos que el aguacate está muy pequeño todavía. Yo ya hice una aplicación, pero no de ningún producto, no, ni de azufre, ni de cobre, que era lo que voy a hablar ahora. Pero yo ya hice una aplicación la semana pasada de producto con algas, aminoácidos y un poquito de borozinc también puse todavía, ¿no? Porque siempre borozinc, acordémonos de que el aguacate lo necesita, lo necesita. No solo para la floración, también son los dos micronutrientes que la planta, por lo menos el aguacate hass, consume. O sea, deberíamos de aplicar alguna vez más, no solo en prefloración, lo que es estos dos microelementos, borozinc, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Perdón. Eso, que yo ya hice una aplicación con algas, aminoácidos para potenciar la planta, para potenciar que estos aguacates que tengo, que encima este año no hay mucho, que los aguante el árbol, que no los bote, ¿no? Porque todavía más adelante hay un proceso de aborto, hay un proceso de aborto de la planta. Y esto es totalmente normal. Para los que tengáis árboles que están muy cargados significa muy llenos de fruta, que sepáis que hay un aborto natural. Después del cuaje hay un aborto natural. Más adelante, al igual en un mes o una cosa así. Hay un aborto natural de la planta y siempre va a abortar algo. Obviamente, cuanto más mejor nutrida tengas tu planta, más fuerte, utilización de estos bioestimulantes, como son algas, aminoácidos, etcétera, pues va a favorecer que el aborto sea menor, ¿no? Decir, que era lo que vamos con el vídeo, ahora es el momento de empezar a hacer algunas aplicaciones foliares y en este momento podemos hacer aplicaciones importantes para mantener el cultivo sano, saneado de cobre o caldo bordelés, que es lo que yo utilizo. Ahora lo vamos a ver. Caldo bordelés. ¿Para qué es el caldo bordelés? Es un fungicida. Es cobre. ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para lo que es la roya, lo que es atragnosis, todo tipo de hongos y bacterias nos lo cargamos con el caldo bordelés o con el cobre, que es lo que estamos viendo ahí, ese polvo azul en ese paquetito, ese polvo azul en ese paquete blanco. Bueno, ahí lo veis que dice caldo bordelés. Para los que no consigáis el caldo bordelés es cobre con cal.
¿vale? Es el que yo utilizo porque es un poquito más flojito que el oxicloruro de cobre. Pero bueno, dándolo en la dosis recomendada es lo mismo. Oxicloruro de cobre, que es lo que nos importa, que es el cobre. También viene un polvo, es un polvo así como este, un polvo azul. Es que esto es oxicloruro de cobre con cal, ¿vale? O conseguís el caldo bordelés o oxicloruro de cobre para dar vía foliar. No estéis inventando con otros tipos de cobre vía foliar porque puede ser perjudicial. Siempre decir que el cobre solo lo podemos aplicar una vez, máximo 2 veces al año. Vale, porque si no la planta te va a crear toxicidad. Pero a partir de ahora, después de la floración, sería un buen momento de aplicar el caldo bordelés, ¿vale? Ahí eliminamos todo lo que es atranosis, roya y todo tipo de hongo y sanea bastante la planta, ¿vale? Ahí estamos viendo también un líquido rojo, que ya hablemos en vídeo pasado, hace 2 o 3 vídeos, que es el polisulfuro de calcio. Es bastante bueno, es pasar de forma de polvo, ese azufre amarillo que utilizan en los viñedos, en las papas, el azufre de toda la vida, pasarlo a un estado líquido. Y también se hace un poco más fuerte, ¿no? Eso es el polisulfuro de calcio. Y ahí estamos viendo los azufres, ¿no? Todos estos productos ya podemos empezar a aplicarlos. Acordémonos que con el azufre no tenemos problemas de toxicidad. Podemos aplicar varias veces. Puedes aplicar azufre todos los meses si quieres. Que no vas a tener problemas. Y con el polisulfuro de calcio lo mismo. Porque en verdad es azufre. Es lo que tiene. No tendrías ningún problema, ¿vale? Polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico. Lo podéis buscar en internet mismo, hay muchos vídeos y dice hasta cómo se hace y todo esto. Ahora, acordémonos de que el cobre, puedes hacer una aplicación ahora, dentro de 2 semanas o en un mes, pero acuérdate, solo puedes hacer una al año, máximo 2. Si tienes algún problema mucho de hongo y tal, puedes hacer 2 dentro de 6 meses, una cosa así. Pero eso. Yo diría más bien, si puedes, una aplicación, ¿vale? Con el cobre, caldo bordelés, oxicloruro de cobre. Es muy bueno. El problema que tenemos es que solo podemos hacer una, máximo 2 aplicaciones de este producto. Sin embargo, de azufre, ¿para qué sirve el azufre? Ya lo hemos hablado. El azufre es el acaricida número 1, por así decirlo. Para la araña roja, la araña cristalina, azufre, nada de jabón potásico, todas estas cosas. Jabón potásico es para insectos, ¿vale? Pero prácticamente no le hace al ácaro, azufre mojable, ¿vale? Entonces, bueno, eso, que ya podemos ir haciendo aplicaciones de estos productos justo después de la floración. Y nada, más que nada eso. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal, compartan los vídeos y un saludo.